Pero para conocerla o para entrar al estudio de la Constitución, así como de cualquier otra materia, yo creo que es importante dedicarle, ni que sea 5 minutos, a introducir los antecedentes de esa Constitución. Y no me refiero solamente al antecedente inmediato, a esa etapa de nuestra historia reciente que se dio en llamar la transición española. La transición es el paso de una cosa a la otra. Tenemos que saber qué era la una y qué es la otra. Me estoy refiriendo, por supuesto, al régimen dictatorial anterior, al régimen democrático subsiguiente. Pues esos antecedentes, ya no digo su estudio de cara al examen, pero su conocimiento, aunque sea superficial, siempre nos va a venir bien, porque conocer el pasado nos permite entender mejor el presente. Si yo tengo una ligera noción de lo que fue la España de los años anteriores a la aprobación de la Constitución, a lo mejor puedo entender con más claridad por qué el artículo, por poner un ejemplo, 2 de la Constitución nos habla de nacionalidades, ¿de acuerdo? O por qué el título 8 de la Constitución, el reparto de poder entre Estado y territorios, entre Estado y las comunidades autónomas que se fueran a constituir en el año 78, no se sabía. ¿Por qué dice las cosas que dice? ¿Cómo era la España anterior a este texto normativo para que finalmente la ley, la Constitución en este caso, dijera lo que dice? Los antecedentes, por tanto, son importantes. Y estos antecedentes de esta norma de la Constitución, de la norma que inaugura nuestro actual régimen democrático desde el año 78, esos antecedentes los tenemos que encontrar en la época política anterior, en la dictadura franquista, ¿de acuerdo? Durante unos cuantos años, casi 40, en España hubo una dictadura subsiguiente a su vez a una guerra civil. La guerra civil española fue pues una brutal contienda fratricida que se libró en suelo español, en nuestro territorio, entre el 17 de julio del 36 y el 1 de abril del 39. Pues bien, ese periodo histórico, esa dictadura, en el mundo, un mundo de guerra fría, en un mundo de bloques, en España hubo, digamos, 2 grandes etapas. Un primer franquismo, dicen los historiadores, desde el final de la guerra hasta el plan de estabilización, es decir, más o menos desde el año 39 hasta el plan de estabilización del 59, y un segundo franquismo, el franquismo llamado también desarrollista, desde el plan de estabilización del 59 hasta el fallecimiento del dictador en el año 75, el 20 de noviembre del 75. Luego es verdad que dentro de estos 2 grandes bloques, dentro de estas 2 grandes etapas, hay subetapas, hay subfases, hay distintas vicisitudes históricas en cada una de ellas. Un primer periodo del 39 al 45 en ese contexto de Segunda Guerra Mundial. Sabéis que España quedó aliada de los bandos, digamos, alemán y italiano, nazifascista, y desde el 45 al año 50, que fue también un periodo de aislamiento internacional, etcétera. Del 51 al 59, la época del decenio bisagra, que se llamaba la época de esplendor del nacionalcatolicismo, y considerada una época de autarquía, una época intermedia entre el estancamiento autárquico de los años 40 y el desarrollismo posterior, pero de autarquía. Y después tendríamos, a partir de la estabilización del 59, cierta apertura, cierto intento de apertura, ¿verdad? Pero que no culminó, que no cuajó, y finalmente lo que llamaríamos el tardo franquismo, que ocupa los años finales de la dictadura, marcados por un evento histórico importante que fue el asesinato de Carrero Blanco a manos de la banda terrorista ETA, en diciembre del 73, y marcado también por la propia muerte del dictador en noviembre del año 75, ¿de acuerdo? En ese momento, cuando muere Franco, una persona que conoceréis, don Juan Carlos de Borbón, os sonará, en el año 69 había sido designado por el propio Franco como sucesor a título de rey. Pues bien, fue proclamado como rey de España tras la muerte del dictador. Eso es lo que marca el inicio de ese ejemplar proceso de transición a la democracia, que fue un proceso que en España, y según dicen los que saben, no yo, fue un proceso de reforma y no de ruptura, ¿de acuerdo? Porque se enfocó desde la legalidad vigente. ¿Cuál era la legalidad vigente? La legalidad de la época anterior, la legalidad del franquismo, ¿de acuerdo? Hubo varias etapas.
Había varias pulsiones, varias familias. Hubo un primer gobierno en España, el gobierno de Arias Navarro, que duró desde noviembre del 75 hasta julio del 76. Fue la llamada reforma Arias Fraga. Hemos tenido varios presidentes. Nosotros, la línea temporal realmente no empezaría aquí, sino que empezaría con Carrero Blanco. Lo que pasa es que empezó en el 73 y me mataron en el 73. Luego Torcuato Fernández, Carlos Arias Navarro, Santiago Díaz Mendivil y ya Adolfo Suárez, que os sonará más, de la UCD. Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, a estos últimos ya los conoceréis, ¿de acuerdo? Bueno, pues hubo un primer gobierno de Suárez, un proyecto reformista. Aquí tuvo mucho interés la llamada Ley para la Reforma Política del año 77. Esa reforma fue aprobada por las Cortes anteriores, por las Cortes franquistas. Se ratificó en referéndum. Digamos que las Cortes franquistas se hicieron, o se suele decir, el harakiri, ¿de acuerdo? Se convocan a las elecciones para un parlamento constituyente en una época muy convulsa. Además, en esa época, tened en cuenta terrorismo de ETA, de los Grapo, desestabilización por parte de grupos de extrema derecha, acordaos de la matanza de los 5 abogados laboralistas en Atocha, por pistoleros vinculados a Fuerza Nueva, que era un grupo político de no me sale el nombre ahora, Blas Piñar, no me salía. Bueno, una época, problemas económicos, problemas autonómicos, las demandas crecientes de autonomía, de autogobierno por parte de los territorios. En definitiva, cuando llega Suárez al poder, se encuentra con todos estos problemas: estancamiento económico, inflación, desempleo, deuda, en definitiva, y el problema autonómico. Bueno, pues la Constitución es, de alguna manera, en ese proceso de transición, un proceso muy atípico. Fue un proceso porque, claro, se quería evitar la ruptura total, ¿de acuerdo? Había poderes fácticos que habían conservado su influencia, su capacidad de tal. En España tuvo mucho poder la Iglesia, la tuvo el ejército. En definitiva, todo el mundo tuvo que empezar a ceder, ¿de acuerdo? No fue un proceso fácil. Al final, en el año 77, esas Cortes elegidas, que no tenían expresamente el carácter de constituyentes, ¿de acuerdo? Pero sin embargo lo que hacían era derogar las leyes anteriores. A las leyes anteriores se les conoce como leyes fundamentales del reino. Una especie de constitución franquista, valga el término y la contradicción, no lo era ni lo podía ser, ¿de acuerdo? Pero justamente a esas leyes fundamentales lo que les pasó es que había que hacer una constitución que las sustituyera. Por tanto, esas Cortes en el fondo actuaron como si fueran constituyentes. Es verdad que sin cuestionar el tema de la monarquía, que siempre permaneció ahí.